Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a cambiar las cuerdas en el bajo. ¿Cuándo hay que cambiar las cuerdas en el bajo? Bueno, por supuesto, si se te corta una de las cuerdas, ese sería el momento para cambiarlas. Pero si vos querés llevar un mantenimiento de tu instrumento y demás, lo que te recomiendo, así a grosso modo, es que te fijes en que las cuerdas, digamos, cuando ya pierden su brillo, cuando se notan físicamente gastadas, cuando ves que por ahí no están, digamos, dándote las notas clavadas, sino que de repente vos tocas y ves que siempre la afinación se corre un poquito o que se te desafina mucho el instrumento, etc. Ahí es el momento donde vos deberías pensar en, bueno, cambiar las cuerdas. Y por otro lado, un detalle que no es menor, también recordá que cada cierto tiempo, y esto va a depender del uso que vos le des al instrumento y cuánto lo cuides, etc. Pero independientemente de que lo cuides bien o mal, siempre por cuestiones acústicas, físicas, etc., cada cierto tiempo uno tiene que cambiar las cuerdas del instrumento y además calibrarlo. Entonces, recordá que cada 6 meses o un año, dependerá de tu caso, tendrías que vos calibrar el instrumento. Generalmente se aprovecha el momento en el que se calibra el instrumento para también cambiarle las cuerdas, aunque se puede calibrar el bajo con cuerdas viejas, aunque bueno, no es lo más recomendable. Entonces, para cualquiera de los casos, lo que primero vamos a tener que hacer es retirar la cuerda, obviamente que se nos cortó, así que para eso con mucho cuidado vamos a ir sacando la cuerda. Obviamente dependerá de qué lado se nos cortó exactamente. En este caso simplemente se venció un poquito, entonces ya no me servía para poder colocarla, para poder tocar con la cuerda. No está, digamos, cortada del todo, pero hay algunos casos donde por ahí hasta nos saca un ojo. Así que con mucho cuidado vamos a ir retirando la cuerda. Es muy pequeño el lugar en el que se me cortó, así que no creo que la cámara lo tome, pero es acá en esta zona donde como que se empezó a falsear, digamos, la cuerda. Y bueno, ahí ya no me servía, ya no se estiraba, digamos. Entonces perdía obviamente la afinación y demás. Entonces ya por ese motivo tuve que cambiar la cuerda. Por otro lado, igual no se nota mucho la cámara, pero está un poquito oxidada ya la cuerda. Entonces bueno, ahí también vendría bien, sería el momento de cambiarla. Acá entonces tengo este paquete nuevo de cuerdas sin abrir. Recuerden que nosotros tenemos diferentes tamaños, dependerá también de las marcas y demás, de los diferentes formatos, pero en principio tenemos diferentes calibres, es decir, para decirlo simplemente, tenemos diferentes grosores de las cuerdas, que generalmente se toma a la primera cuerda de referencia para nombrar, digamos, el grosor de esas cuerdas. Pero sepamos que, por ejemplo, en este caso nosotros tenemos las cuerdas extra light, que son las que utilizo yo para este bajo en particular, porque son relativamente cómodas para tocar y demás. Y justamente, bueno, en este caso sí aparece 40, que es el grosor, digamos, de la cuerda más finita, la primera. Después dice 60, 75, 95. Pero van a encontrar también que a veces en ciertas marcas aparece simplemente el número, el valor de la primera cuerda, el calibre de la primera cuerda. Y eso obviamente nos va a decir, bueno, en relación cuánto va a tener el resto de las cuerdas. También hay algunos modelos especiales donde por ahí tenemos cuerdas de un calibre para, por ejemplo, las cuerdas más finitas, la primera, la segunda, por ejemplo, y por ahí otro calibre más grueso, por ejemplo, para las más gruesas justamente. O sea que está como a veces cambiada la escala de tamaños, pero esos generalmente son calibres especiales, por así decirlo, que por ahí uno adquiere para, no sé, lograr una sonoridad en particular o una comodidad en particular. Por ejemplo, podríamos tener las cuerdas 1 y 2 en un calibre más finito, por ejemplo, y las cuerdas 3 y 4, por ejemplo, en un calibre mucho más grueso, porque, no sé, nos gusta que tenga más graves, por ejemplo, porque también el calibre hace al sonido del instrumento. Obviamente no es el único factor determinante, porque hay un montón de cuestiones acústicas y bueno, de audio en general, de sonido en general, pero también el grosor de las cuerdas hacen al sonido del instrumento. Generalmente, cuando abrimos un paquete nuevo de cuerdas, las cuerdas nos vienen así en un paquetito, con todas las cuerdas juntas, pero con, digamos, diferentes bolsitas generalmente, donde tenemos las diferentes cuerdas. Les recomiendo por las dudas no las saquen de sus respectivos sobres, así no se les mezclan, aunque igualmente si ustedes las comparan van a notar que, bueno,
una es más finita que la otra, entonces van a poder darse cuenta. Pero si tienen dudas, por las dudas, no la saquen de su sobre hasta que no la vayan a poner. Como yo voy a cambiar la cuarta, elijo entonces este sobrecito que viene con justamente mi cuarta cuerda, que tiene justamente calibre 95. La saco entonces del sobre y primero en este bajo en particular, porque nosotros tenemos algunos bajos donde las cuerdas se cambian desde atrás. No es el caso de este bajo en particular. En este caso nosotros lo vamos a cambiar por acá. Entonces la explicación que voy a dar ahora obviamente está centrada en este tipo de bajos, pero obviamente es más o menos lo mismo, solamente que bueno, van a tener que ver que esto mismo que yo voy a hacer por la parte de adelante lo van a tener que hacer por la parte de atrás. Desenrosco lentamente la cuerda. Ahora lo que voy a hacer es pasar esta parte de acá, la parte de la punta, por este agujerito que está acá. Y con mucho cuidado voy a ir pasando la cuerda para que me quede así. Y ahora me haga tope con el otro extremo que tiene justamente esta especie de bolita que me va a servir justamente para que haga el tope. Ahí entonces estaría bien colocada mi cuerda en la parte del puente. Ahora lo próximo que voy a hacer es estirarlo un poquito suavemente. Vengo acá, la paso por esta parte de acá, fijándome que pase justamente por esta especie de ranura que tiene. Y en este bajo en particular, yo voy a pasar la cuerda simplemente por arriba de la clavija. Hay algunos bajos donde la tengo que atravesar. En ninguno de los casos, salvo algún modelo muy específico, pero en la mayoría de los casos, nosotros no vamos a tener que enroscar la cuerda. Simplemente la pasamos y ahora la vamos a enroscar, pero cuando empecemos a estirarla con la clavija. Pero no tenemos que atarla ni hacer nada raro. Simplemente dejar que la cuerda misma se acomode. La vamos a girar en este sentido, ¿sí? Con mucho cuidado al principio. Y van a ir viendo ahí ya cómo la cuerda se acomodó en principio. Una vez que la cuerda está bien acomodada, recién ahí empiezo a tratar de afinar el instrumento. Para eso yo voy a usar este afinador, pero recuerden, podemos usar los afinadores del celular o el afinador que ustedes tengan. Si tienen un pedal afinador o una pedalera con un afinador o algún otro tipo de afinador, obviamente lo pueden usar. Yo la explicación que voy a dar es genérica porque en general las interfaces son todas muy parecidas. En este caso este afinador me permite elegir el modo clip o el modo mic. Lo voy a dejar acá en modo micrófono, así también se ve un poco en la cámara. Ahí como vemos me está marcando un re sostenido, quiere decir que está relativamente bajo. Estiro la cuerda. Y ahí está ya afinado en un mi. Pero en un ratito van a ver que se me va a volver a desafinar. Ahora voy a afinar el resto de las cuerdas porque obviamente como se salió una de las cuerdas, el bajo, digamos, perdió toda su afinación porque perdió, digamos, su equilibrio. Entonces el resto de las cuerdas también están un poquito desafinadas. Entonces ahí ya tendríamos nuestro bajo con la cuerda cambiada. Dos cuestiones más que les comento. Hay gente que le gusta cortar esto. Simplemente lo podemos cortar con una pinza y listo. Si no nos molesta, directamente lo dejamos ahí. Pero a mí me parece que es más prolijo si lo cortamos directamente con una pinza. Así que simplemente agarramos una pinza y con mucho cuidado vamos a cortar el excedente. Ahí está. Y como verán, se me volvió a desafinar y eso es normal porque la cuerda se está estirando. Hay gente que le gusta también estirar un poquito la cuerda como para que gane cierta elasticidad. Eso a veces ayuda, pero en realidad es cuestión de tiempo. La cuerda rápidamente se acomoda, ahora en un ratito ya va a estar bien afinada. Por ahí en estos primeros días puede ser que se me empiece a desafinar un poquito y demás, pero generalmente depende de la calidad de las cuerdas, pero en general en un rato ya
se me va a quedar bien afinado y no se me va a estar desafinando todo el tiempo. Y lo segundo que les quiero aconsejar es que yo no recomiendo sacar todas las cuerdas juntas y cambiarlas todas juntas. Hay veces que la gente aprovecha hacer eso para limpiar el bajo, etc. Pero el problema que tenemos con eso es que probablemente cuando hagamos eso, nuestro bajo se va a descalibrar. Yo personalmente prefiero delegarle ese trabajo a un luthier, que es alguien que se ocupa específicamente de eso, pero hay algunos bajistas que les gusta calibrar sus propios bajos. Entonces, salvo que vos sepas calibrar, yo no te recomiendo que saques todas las cuerdas juntas, porque entonces sí, quizás te va a servir para poder limpiar un poco el instrumento y demás, pero vas a correr el riesgo de que se te descalibre. Porque justamente nuestro bajo, aunque bueno, yo no soy luthier, así que no puedo dar una explicación demasiado específica, pero así en niveles generales, lo que sucede es que nuestro bajo tiene un fierro en el medio que se le llama alma, que digamos está haciendo fuerza para una dirección, y las cuerdas están haciendo fuerzas para la otra dirección. Entonces, cuando nuestro bajo se descalibra, básicamente es porque ese equilibrio se ve afectado. Es decir, obviamente al cortarse una cuerda, ese equilibrio se cambia. Es decir, la calibración lo que hace es que yo piso acá, por ejemplo, y suena la nota sol específicamente. No más o menos un sol, sino que suena un sol. Obviamente dependerá de la calidad del instrumento y demás, el color que tenga, etc. A veces no va a sonar perfecto. Pero la idea es que cuando el bajo está bien calibrado, no desafina, mantiene la afinación y por otro lado, bueno, me da las notas que yo piso, digamos. Cuando se corta una cuerda o cuando por ahí, bueno, pasa mucho tiempo y demás y las cuerdas por ahí se gastan o el bajo mismo se gasta, digamos, en general, puede pasar que el bajo se descalibre. Obviamente eso lo que hace es alterar ese equilibrio. Entonces, por ejemplo, si yo piso acá, debería tener un sol, pero cuando el bajo está descalibrado, por ahí no me está dando exactamente un sol, sino que me está dando, digamos, un sol, pero un poco más desafinado, por decir algo. Entonces, yo corro el riesgo de que al sacar todas las cuerdas juntas, se genere un cambio demasiado abrupto en el instrumento y ese cambio abrupto haga que se descalibre el instrumento. De hecho, cada vez que se corta una cuerda del bajo, se descalibra un poco al menos. Lo que pasa es que, bueno, a veces, si el bajo está bien calibrado y se corta una cuerda, bueno, por ahí como que se la va a bancar un poquito de tiempo y no es que necesitas calibrarlo necesariamente al otro día porque no te sirve más, sino que quizás podés esperar un poco para volver a calibrarlo. Pero en principio sepan eso, que yo recomiendo personalmente que no saquen todas las cuerdas juntas cuando van a cambiar las cuerdas del bajo, sino que en cuyo caso, si le quieren cambiar todas las cuerdas, vayan cambiando una por una para medianamente mantener la tensión. De todas formas, lo que yo recomendaría es que si vas a cambiar todas las cuerdas del bajo, aproveches y también lo mandes a calibrar. Si este video te sirvió, le podés dejar un like. Si tenés alguna duda, me la podés dejar abajo en los comentarios. Y si te interesa aprender música de forma gratuita, te recomiendo que te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones, así no te perdés de ninguno de mis videos nuevos. Subo videos tutoriales de teoría musical, ukelele, bajo eléctrico, guitarra, etc. Así que si te interesa, te invito a que te suscribas. Nos vemos en el próximo video. ¡Saludos!